Bueno, pues antes que todo, muy buenas noches a ustedes, buenas tardes, bueno, buenas tardes a ustedes, buenas noches para los que estamos por este lado. Antes que todo, bueno, antes de incluso de hacer la invocación, quisiera, pues primero, agradecerles, ¿no? Agradecerles el detalle de habernos invitado. Siempre es un lujo para nosotros poderlos ver, poder hablar con ustedes, poder sentirlos cerca, ¿no? Sobre todo de las cosas que nos ha regalado esta pandemia, ¿no? De que podamos vernos más seguido y podamos vernos en el momento que queramos, no como antes, solamente cuando hacíamos viajes. Entonces vamos a pedirle al invitado más importante, el que verdaderamente importa en esto y es el que queremos que hable, que es el Espíritu Santo. Vamos a llamarlo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Renovarás la faz de la tierra. Señor, tú que has instruido los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu para poder gozar siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre. Se le apagó el micrófono a Luis. Sí. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues nuevamente, pues diciéndoles que primero pues nos da muchísimo gusto, mucha alegría el poder estar con ustedes y pues siempre la última vez que estuvimos por allá pues fue una cosa hermosísima, el poder convivir 2 noches, primero con muchos de ustedes, posteriormente pues el estar en Oakland, ¿no? Aunque no pudimos ver a nuestro gran amigo José Luis, a su esposa, no pudimos ver a Crispín en esa ocasión, pero pues ya saben que siempre en el corazón nos vemos todos y bueno, fue una gran alegría estar allá. Nos toca hoy un tema que es muy bonito porque siempre tiene muchos cuestionamientos que no sirven. Estos cuestionamientos nunca sirven si nosotros no tenemos la mentalidad del movimiento. Es decir, si no tenemos la mentalidad del evangelio, porque el movimiento no es otra cosa más que la mentalidad del propio evangelio. Entonces, Eduardo lo único que hizo fue hacernos accesible el evangelio a los seglares, a los laicos, porque a nosotros nos llegaba todo eso a base de lo que la jerarquía pues siempre nos ha mostrado, nos ha intentado mostrar a través de la evangelización y nosotros pues intentamos o nos mostraron a Jesús pues a través de la doctrina, a través de que nos dieron un catecismo, a través de que nos fueron forjando a los que tuvimos esa bendición de que de niños alguien nos preparó. Bueno, pues por ahí nos llegó el evangelio, ¿no? Pues nuestros padres nos llevaban a misa, los que estábamos acercados más o menos nos llevaban a misa y así fuimos conociendo el evangelio. Sin embargo, el verdadero evangelio, vivir las cosas de Dios, que es otra cosa, ¿no? Es otra cosa que solamente aprendernos de memoria el catecismo, aprendernos, saber lo que son los sacramentos, conocer pues lo que nosotros cumplíamos desde niños, desde nuestro bautismo, hasta todos los sacramentos que fuimos haciendo cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro de todo eso, este rollo que han pedido sobre el precursillo, hablar de estos principios, ¿no? De quiénes conviene, quiénes son los que deben ir a un cursillo. Bueno, pues
tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Con toda esta parte que estoy hablando para poderlo entender. Entonces, vamos a pasar a entrar un poquito en la materia. Si me permiten compartir pantalla. Y bueno, pues aquí el tema de precursillo es la selección de cursillistas y parte de lo que viene en esa selección en el libro de vertebración de ideas. Y bueno, empezaría yo por que habláramos de la vertebración. ¿Qué cosa es vertebración? Porque ese nombre que Eduardo y sus amigos le pusieron a este libro, ¿no? A este libro, bueno, pues vertebración obviamente viene de vértebra, ¿no? Viene de vértebra. ¿Y por qué una vertebración de ideas? Porque las ideas del Evangelio deben tener una fuerza en cuanto a lo que es la inteligencia del hombre para poder sentir nosotros dentro de esos deseos, de lo que nos enseñaron en el cursillo sobre el rollo de ideal, ¿no? En el rollo de ideal nos mostraron a cada uno de nosotros, ¿no? Que debíamos nosotros entender que el ser humano tiene inteligencia, tiene voluntad y tiene libertad. Y entonces, en la inteligencia, nosotros vamos a tener la médula necesaria que se requiere en una vértebra que tenemos nosotros todos en nuestra columna vertebral. Tiene un hueso, una parte de hueso, ¿no? Y tiene una parte que es la médula, que es lo que pasa en medio de los huesos y es lo que nos ayuda a podernos mover y lo que nos ayuda a que nuestro cuerpo tenga vida en todas y cada una de sus partes. Entonces, vertebrar las ideas es poder nosotros usar la inteligencia y la fuerza de la voluntad como seres humanos, pero la médula viene siendo sobre todo para nosotros el pensamiento de Dios, que es lo que Dios quiere para nosotros. Para que esa vertebración sirva, bueno, necesitamos sobre todo las cosas de Dios, que es la parte espiritual, que nos va a ayudar a poder tener la vida de Dios en nosotros, ¿no? Entonces, este libro de vertebración de ideas es cómo vamos nosotros a vertebrar nuestra vida en Dios, cómo vamos a usar nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo siempre tenga a Dios. Entonces, vertebración de ideas, no hay que olvidar que es un libro que se elaboró en 1959 durante la suspensión y prohibición oficial a Eduardo Bonín en Mallorca. En ese tiempo, el doctor Enciso, que desde 1956 había suspendido los cursillos, y entonces al suspender los cursillos, la razón principal era sacar a Eduardo y a su gente del movimiento. De hecho, él siguió el movimiento de otra manera, pero el movimiento como nació con Eduardo, lo quitó el doctor Enciso, y entonces él los siguió con otras personas que ya eran cursillistas y no permitió que la gente de Eduardo y menos Eduardo participaran. Entonces, por eso Eduardo Bonín pudo conservar el carisma fundacional inventando la ultrella silvestre. ¿Qué cosa es la ultrella silvestre? La ultrella que él inventó de reunirse en la Plaza Mayor de Palma de Mallorca, y ahí en las cafeterías, ahí en los bares de ese lugar, cuando estaba prohibido en aquellos tiempos que se reunieran más de 6 personas, no se podían reunir más de 6 personas en ningún lado, entonces podían reunirse en cada mesa 6 personas, y ahí la gente llegaba,
daba el momento más cercano a Cristo, daba algo sobre lo que nosotros conocemos como la hoja de servicios, y después iban contando, se iba yendo uno y otro, de dos en dos a una mesa, y se intercambiaban para poder escuchar el momento cercano a Cristo de los demás. Y eso era la ultrella silvestre que hacía Eduardo en aquellos tiempos, y poder mantener el calor de lo que es el carisma fundacional, que no es otra cosa más que poder la gente entender el amor de Dios a través del amor de la amistad, a través del amor entre los hombres. Entonces, esto aprovechó Eduardo ese tiempo, porque estuvo 10 años, casi 11 años estuvo Eduardo fuera de lo que era el secretariado oficial, y en ese tiempo Eduardo se abocó a hacer este libro de vertebración de ideas con sus amigos. Sabemos que vertebración de ideas, ese fue el primer libro que se escribió sobre cursillos. Ningún otro libro se escribió antes que este libro de vertebración de ideas. Y entonces sus bases teológicas, es decir, la base de la teología que Eduardo usó para poder llevarnos a cada uno de nosotros la información de cómo realizar los cursillos, oye, cómo vivir el movimiento y cómo ser nosotros, cómo conservar el calor de nuestro cuarto día. Entonces, en esto eran tan novedosas sus ideas que causó los celos del padre Juan Capó, que había sido el teólogo de los cursillos antes de que viniera el doctor Enciso, ¿no? Él había sido el teólogo, el que había metido muchas ideas para los rollos sacerdotales, y sobre todo para las meditaciones que se dan en el cursillo, ¿no? Ahí intervino Capó para poder centrar cosas, pero cuando vio el libro de vertebración de ideas, él obviamente encontró cosas que él mismo no había ni siquiera pensado para un movimiento. Y entonces, cuando vio que esto provenía de un seglar, pues obviamente a él no le gustaba. Entonces, cuando salió el libro, entonces, que este libro se editó precisamente en México en 1962. Cuando este libro salió, al principio las escuelas de España lo recibieron, pero muy pronto el padre Capó empezó a hacer comentarios negativos sobre el libro, que tenía inexactitudes teológicas y un montón de cosas ahí, con las cuales hizo que los sacerdotes prefirieran que se desechara ese libro y no se usara en las escuelas. Entonces, desde un principio pasó eso. Cuando se llegó a México y algunos otros países el libro de vertebración, pues mucha gente no le entendía, porque los documentos que llegaban de Ciudad Real, toda la información que llegaba de ahí era muy diferente a las ideas de Eduardo. Entonces ya había metido mano ahí la gente de Ciudad Real, ¿no? Y eso pues hizo que muchas de estas cosas quedaran así como escondidas, ¿no? Quedaron así como que Eduardo las hablaba cuando llegaba a visitar a algún lugar, pero la gente no le entendía porque estaba haciendo otra cosa muy diferente a eso. Entonces, eso fue porque el libro metodológico más completo escrito totalmente por Eduardo, porque este libro de vertebración de ideas lo escribe Eduardo él totalmente, aunque aparecen también como coautores Forteza y Badel, pero el mismo Cisco Forteza aclaró que ellos solo participaron dando forma y organización a las ideas de Eduardo, pero todo lo que viene ahí son ideas de Eduardo Bonín, ¿no? O sea, es el libro más completo de la metodología que tenemos nosotros del movimiento. De ahí nosotros, los que hemos escrito cosas después para el movimiento, las hemos sacado de ese libro y de otros, ¿no? Entonces, esta ha sido la parte fundamental con la que se basó el tema que vamos a hablar. Para poder hablar del precursillo, conviene recordar la síntesis que hace Eduardo del movimiento en cuanto a su finalidad. Esto es muy importante porque cuando hablamos nosotros del precursillo, si no tomamos en cuenta estas 4 cosas, entonces andamos haciendo como si vendiéramos algo y como si quisiéramos llenar los cursillos con quien sea. O sea, invitamos a quien sea y no
no nos preocupamos ni siquiera de poder hacer una relación previa con Él, que es muy necesaria, y no la hacemos porque creemos que el precursillo es llevar gente al cursillo. O sea, creemos que eso es el precursillo. Y nada más lejos de la verdad. O sea, eso no tiene el fundamento de lo que se espera. El desconocimiento de eso nos lleva a hacer tonterías, a hacer cosas que no son lo que se debe hacer en el movimiento. Entonces, por eso estas 4 cosas son la finalidad: facilitar que la persona asuma el sentido de su vida. O sea, una persona la llevamos a un cursillo para que asuma el sentido de su vida, que su vida tiene sentido. Claro, para poder llevar a alguien, debe ser alguien que le interese que su vida tenga sentido. Si no, si hay personas que no tienen interés en que su vida tenga sentido, ni para qué lo llevas a un cursillo. O sea, no tiene sentido que lo lleves. O sea, la persona mínimo debe tener ganas de que su vida tenga sentido. Entonces, segundo, contribuir a que el individuo sea persona. Es decir, en el cursillo nosotros contribuimos, no lo hacemos ni formamos ni nada. En el cursillo simplemente contribuimos a que quien asiste al cursillo se convierta en persona. ¿Qué cosa es una persona? Ya lo dijimos hace rato cuando hablamos de la vertebración, por eso es vertebración de ideas. Aquella persona que tiene hueso y médula, aquella persona que tiene la fuerza del carácter y que quiere tener a Dios en su médula para que dé vida a su vida. Entonces, para que una persona sea persona, necesita tener las posibilidades de serlo. Y ahorita vamos a explicar un poquito de eso más adelante. Tercero, desvelar las evidencias olvidadas de la realidad del Evangelio. ¿Qué es lo que hizo Eduardo? Eduardo quitó todo lo que es adoctrinamiento y todo eso, no porque eso no esté bien, al contrario, todos los católicos necesitamos tener nuestra doctrina, conocer la doctrina, pero las evidencias olvidadas de la realidad y del Evangelio es que Cristo hace falta en la vida de un hogar, Cristo hace falta en la vida del trabajo, en el estudio, hace falta en la gente que en la calle, hace falta en el deporte, hace falta en todos lados, hace falta que esté Dios. Y para eso, esas son las evidencias olvidadas. Jesús iba a todos los pueblos viendo la vida de las personas, no les enseñaba doctrina. Jesús no enseñaba doctrina, Jesús les enseñaba a amarse, a que la gente se amara. Y entonces esas son las evidencias olvidadas del Evangelio, ¿no? Eso es lo que hay que llevar a los hogares, llevamos amor. Por eso cuando salimos de un cursillo y después de ser quizás unos padres exigentes o ser regañones o ser personas que no teníamos ni comunicación con nuestra familia, de pronto nos volvemos amorosos y de pronto nos acercamos a ellos y cambia todo, ¿no? Entonces, esa es precisamente las evidencias olvidadas. Eso es lo que se requiere de alguien que va a vivir un cursillo. Y por último, comunicar lo fundamental cristiano edificando cristianía. Es decir, lo fundamental cristiano es que te enteres que Dios te ama. Lo fundamental cristiano es saber que eres un hijo de Dios, saber que ahora tú tienes que hacer que todos los que te rodean sepan que son hijos de Dios y que Dios les ama. Entonces, eso es lo que se va a comunicar en un cursillo. Si la gente está preparada para poder recibir esto, entonces de eso se trata el precursillo, ¿no? De eso, ahí está integrado lo que se necesita para que una persona pueda ir a un cursillo. Pero ¿cómo va a ir a un cursillo una persona así si no la conocemos? Si nada más la invitamos y la llevamos. ¿Cómo vamos a saber si esa persona tiene estas cualidades? Porque no hicimos un proceso de amistad con ella. No tuvimos ese proceso que debe haber durante buen tiempo para conocerla, si cuenta con todas estas características que le van a ayudar para poder tener hueso y médula cristianos, como se requiere. Entonces, por eso, en ese libro que se escribió en los 60s, decía Eduardo lo siguiente: cualquier hombre o mujer, tenga la edad que tenga,
mientras tenga personalidad, estas 4 cosas, ¿no? Mientras tenga personalidad, que no son otra cosa más que capacidad de convicción, capacidad de decisión y capacidad de constancia. Es decir, el que va a vivir en un cursillo debe tener la libertad en su vida y las cualidades que estamos hablando aquí, de estas 4, para que pueda tener esas 3 cosas, ¿no? Capacidad de convicción, capacidad de decisión y capacidad de constancia, para que le sirva para toda su vida. Si no, va a ser unas 3 noches agradables y bonitas que se pasó en el cursillo y después quedó como un buen recuerdo, ¿no? Si la persona que lo vive no tiene estas capacidades. Hoy está Luis. Perdón. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, adelante, adelante. Ok. Luis. Si las personas que lo viven no tienen estas capacidades, entonces no podrán permitir que el mensaje del evangelio llegue a la raíz de su propio existir. Se les va a quedar por encima. Van a salir muy contentos, van a salir felices, van a salir bailando y deseando pedir perdón a todo mundo. Pero eso, si no tienen estas cualidades, si no se trabaja en el precursillo con estas cualidades, entonces no va a llegar el mensaje a la raíz de su existir, a la raíz de su propio existir. Sabemos que el mensaje del cursillo es vivir lo fundamental cristiano, o sea, vivir el evangelio a través de lo que se adquirió en el bautismo. ¿Y qué cosa es lo que adquirimos? Como ya lo mencionamos, pues nada más y nada menos que convertirnos en verdaderos hijos de Dios. Nuestro bautismo nos convirtió en verdaderos hijos de Dios. Y por eso en el cursillo se descubre cuánto nos ama Dios. En el momento que nosotros nos sentimos hijos de Dios, pues nos damos cuenta que así como nosotros queremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, así nos ama Dios y nos ama muchísimo más, ¿no? Entonces, tener la capacidad de descubrir esto es la razón del precursillo. Es decir, en el precursillo nosotros tenemos que ver que estas personas tengan estas capacidades. Y ahí está el meollo de este rollo que me han pedido, ¿no? Entonces, yo me clavaría ahora, para que se entienda bien esto, al rollo que dio Eduardo sobre el pescado. Este esquema que hizo Eduardo del pescado, todos ustedes lo deben conocer, se da siempre en las escuelas, pero lo recordamos porque tiene que ver totalmente con el precursillo. Es decir, en el movimiento, los que estamos en el movimiento, ¿no? ¿Qué es? En el pescado vamos a ver lo que se ha hecho casi siempre y lo que debemos hacer. Del lado derecho está lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que se ha hecho casi siempre? Eduardo hablaba de que cuando no se entiende el movimiento, se trabaja sobre una industrialización del pescado. ¿Qué cosa es una industrialización del pescado? Pues es buscar la ganancia, buscar el rendimiento, buscar el provecho. Es decir, me voy a sentir muy bien de que estoy de servidor, me voy a sentir muy bien de que estamos haciendo cursillos, me voy a sentir muy bien de ser dirigente, me voy a sentir muy bien de dar rollos. Entonces, estoy viendo que los demás me nombren en el secretariado, que me nombren como rector, que me nombren dirigente, o sea, voy a eso. O sea, estoy ahí porque tengo un interés. Entonces, ¿cuál es el objetivo de cuando hay una industrialización del pescado? Pues el objetivo es producir y servirse de la pesca, ¿no? ¿Qué cosa es servirse de la pesca? Bueno, pues es que las personas que están en el movimiento me hagan una persona importante, me consideren alguien importante, me den un lugar, ¿no? Por ahí yo escuchaba a un dirigente mundial que decía, ¿no? Fui a tal lugar, a una ultrella, y me trataron como cualquier cursillista. Por eso estuve en las gradas como un cursillista de a pie. El señor quería estar al frente llevando todo porque él era el que tenía el puesto importante, ¿no? Entonces, estamos en el movimiento a veces viendo qué provecho sacamos, viendo en qué
cómo nos servimos de los demás, que los demás nos aplaudan, nos rindan pleitesía, ¿no? Por eso la finalidad de la industrialización del pescado es la captura, o sea, que los que van al cursillo sean manipulables, sean manejables, para que pongan su lana porque necesitamos dinero para un retiro. O sea, hay que pagar la casa, hay que pagar no sé qué, y mientras más dirigentes vayan, pues más dinero ponen, y entonces tenemos entonces cubierto el costo y tenemos gente, pero no estamos pensando en los cursillistas, estamos pensando en cómo resolver el problema económico. O sea, entonces, cosas que no está mal que se hagan, no está mal. Lo que está mal es llevar dirigentes para eso, nada más, y no llevar las personas adecuadas a lo que se requiere de ellas en un cursillo, ¿no? Entonces, si las personas son manejables, sacrificados, son comprometidos, pues fácilmente van a apoyar y no va a haber problema, ¿no? ¿Cuál es la meta? Ver los pescados, verlos adentro, integrados, y hasta nos quejamos cuando ya no van porque pues ya no participan en lo que nosotros requerimos. Si nos vamos al otro lado, a lo que debemos hacer, al cultivo de los peces, ¿qué se busca en el cultivo? Pues se busca el cultivo, lo cultivado. ¿Cuál es el objetivo? Que sean felices, que se sientan felices en el movimiento, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad de nosotros es estar a su servicio. ¿Y cuál es la meta? Verlos vivitos y coleando, ver a la gente feliz de que esté ahí. Eduardo dice, estar como en un brazo de mar, donde en el momento que quieran se pueden salir al mar y en el momento que quieran van a estar ahí, pero como el agua va a estar calientita y bonita, van a querer estar ahí. Y en un movimiento, por eso Eduardo decía que las escuelas están para trabajar para la ultrella, porque en la ultrella es donde las personas cuando vamos, ese ambiente de la ultrella nos hace sentirnos emocionados de estar con amigos que están viviendo lo mismo que estamos viviendo cada uno de nosotros. Entonces, en sí, eso es, por eso en el precursillo, en la selección de cursillistas, dice aquí vertebración de ideas que para poderlos escoger hay que ser según su personalidad, que esa personalidad sea profunda y según su circunstancia, que sea limpia o limpiable. Y ahorita vamos a hablar de eso porque también aquí ha habido muchas cosas que no se han entendido tal vez cada uno de nosotros, no las hemos entendido a lo mejor bien, ¿no? Porque el que va a vivir un cursillo, tenemos que ver primero si tiene quien le ayude. Es decir, cuando él salga del cursillo, ¿quién va a ayudarlo para que él no pierda el calor del cursillo? Y tiene que haber ya desde antes gente que va a estar trabajando con él, no en un acompañamiento de 2 meses, ni en una, o sea, no. ¿Quién se va a preocupar por él todo el tiempo? Todo el tiempo. Hasta que esa persona, él mismo sienta que ya está listo para ayudar a otros. Entonces, si tiene también a quien ayudar, o sea, al que vamos a invitar a un cursillo, debe ser alguien que hace falta en su comunidad, en su familia, donde sea, hace falta tener a Cristo ahí. Si no tiene a nadie a quien, que es una persona solitaria y demás, bueno, pues posiblemente sea un detalle menos, ¿no? Para poderlo invitar. No que no se le pueda invitar, sino simplemente que es un detalle en el cual podría tomarse en cuenta para ver si se le invita o no se le invita. ¿Cuál? El control de sí mismo. Una persona que se pueda controlar él, porque es una persona que no tiene problemas de otro tipo, y no me refiero a problemas económicos y eso, me refiero ahorita vamos a ver la cuestión de vicios y ese tipo de cosas que a veces es difícil quitarlos. Y se tiene que trabajar en el precursillo y no llevarlos al cursillo a pensar que es una correccional ahí. Entonces, el control de sí mismo. Y finalmente el bautismo. El bautismo, ¿por qué se pone aquí como si fuera un requisito? Se pone aquí porque, de hecho, no es lo mismo que una persona que está bautizada empiece a recibir todas estas verdades, a que tengas que pasar después, si no estás bautizado, a otro proceso que se debe hacer antes. Si una persona tiene ganas de ir al cursillo y no es católico todavía, pues es conveniente primero, si está convencido de ser católico, prepararlo para que sea católico.
y ya después intentar llevarlo para que pueda estar en todas las condiciones para que él le sirva para toda su vida. Entonces, esa es la situación. ¿Cuál es el criterio de selección? A un cursillo pueden ir todos, pero no deben ir todos. O sea, pueden ir todos, pero no deben ir todos. ¿Por qué razón? Porque los cursillos, como ya lo dijimos, buscan vertebrar cristianía. Por lo tanto, deben ir quienes sean vértebras en su vida o tengan cualidades para hacerlo. Y aquí, que no se equivoque nadie en pensar que es preparación académica o haber estado estudiados en algo o no sé qué, o saber algo de Biblia o conocer, no, nada de eso. O sea, en este aspecto, para las personas que son vértebras, son aquellas que tienen su capacidad de decisión, que deciden por sí mismas su vida. No importa la preparación que tengan, o sea, académica y demás, o de dinero, o de trabajo, o de lo que sea. Lo que se trata es que ellos tengan cualidades para poder ser vértebras positivas en lo futuro. A lo mejor ahorita no son vértebras, pero no positivas, a lo mejor negativas, ¿no? Pero cuando viene el cursillo se van a convertir en vértebras positivas. Entonces, ¿qué cosa es eso? Personalidad profunda, que es el hueso, y humildad, que es la médula, como ya explicamos antes, ¿no? Estos son los que han de ir, y esta es la razón de este rollo. De hecho, aquí es donde nosotros debemos plantearnos dentro de nuestra mente, siempre que aquel proceso de precursillo es un proceso de amistad. Es un proceso en el cual yo cuando quiero invitar a una persona, antes de invitarla, antes de decirle si le gustaría ir a un cursillo, primero tengo que investigar varias cosas de él. Tengo que saber, pues, qué piensa de Dios, cuáles son las situaciones en las que ha vivido, qué es lo que le inquieta. Y ahí me voy a ir dando cuenta que esta persona está preparada para eso. ¿Cómo descubrimos? Mediante la amistad verdadera, amando con inteligencia a los que quisiéramos que fueran. No se trata de convencer a alguien para que vaya. Eso no es el precursillo, sino que se interese él mismo por ir. Él mismo se tiene que interesar de acuerdo a lo que está viendo en el testimonio de los demás, ¿no? No solamente del que le invita, sino de otras personas con las cuales tal vez el padrino o la persona que quiere invitarlo, pues hace alguna reunión, lo invita a una reunión familiar o lo invita a alguna cosa donde puedan platicar, etcétera, con otros amigos más, ¿no? ¿Quiénes pueden ir? Ya dijimos que pueden ir todos, incluidos los individuos estándar, los que suben con la marea, es decir, los que necesitan siempre un empujón para ser mejores. En todos los cursillos descubrimos que muchos que parecían estándar tenían escondidas sus cualidades de vértebras. Y ahí nos damos cuenta después que estas personas salieron más vértebras que las que creíamos que eran, ¿no? En el propio cursillo. Entonces, esto es muy interesante porque es parte de lo que uno tiene que ir vislumbrando en el precursillo, es decir, en el tiempo anterior, ¿no? Los estándares, o sea, aquellos que solamente suben con la marea, nunca deben ser mayoría. O sea, debemos tratar de que a un cursillo pues vaya la mayor parte de personas que sí tengan las cualidades para que puedan llevar cristianía después a su vida, ¿no? A su alrededor. Y los otros van a irlo descubriendo en el camino, ¿no? O sea, pero esto pasa un poquito como nosotros bromeamos en los juegos, en los equipos de fútbol, ¿no? Decimos tú, ponte a jugar con puros tontos y te vuelves tonto. O sea, ponte a jugar con gente que juega más que tú, que son mejores y te vuelves mejor. En este caso, las personas que muchas veces no les veíamos cualidades, cuando empiezan a juntarse con personas con cualidades, empiezan a descubrir sus cualidades. Y esto lo vemos en las reuniones de grupo, lo vemos en las ultrellas, lo vemos en las escuelas, lo vemos en todos lados. Por eso es muy importante entender esto.
¿Quiénes no han de ir o no conviene que vayan? Los que no tengan deseos de ir, para empezar. O sea, nadie debe ir obligado a un cursillo. A los que no les interesen para nada los demás. Si yo me doy cuenta que me encuentro con alguien que no le interesan los demás, no le importa la vida, no le importan los demás, es una persona soberbia, es una persona egoísta, pues esa persona, si no le interesa para nada a los demás, pues no es una persona muy apta. Hay que irla preparando con tiempo. No quiero decir que no deba ir. Puede ir, pero hay que trabajarla en un precursillo más largo, hasta que esa persona vaya cambiando su forma de ser, vaya pensando en que puede ser alguien mejor, ¿no? Los que tengan un interés malsano de ir, es decir, siempre hay personas que a veces van a los cursillos por un interés, vender, aquí pongo algo grueso, pero es, alguien quiere ir, puede ir a un cursillo para vender droga, para demostrar que el cursillo no sirve. Algunos dicen, yo voy a ir, pero nomás para demostrarles que eso no sirve para nada, ¿no? Una persona de esas no tiene que ir, porque es una persona que va a bloquear a los que sí quieran vivir el cursillo, ¿no? Luego, encontrarse con gente, puede ser que alguien vaya por encontrarse con gente a quien explotar, a quien pedirle trabajo, a quien sacar algo de ella, ¿no? Esas personas obviamente no deben ir. No deben ir los enfermos mentales que tienen algún problema esquizofrénico, cosas que en un momento dado pudieran afectar dentro del cursillo. Entonces, primero que se traten afuera, después podrán vivirlo, ¿no? Y finalmente los viciosos perdidos, ¿no? Aquellas personas que ya no tienen, que vemos que no quieren cambiar, que ya se han dedicado tanto al vicio y no les interesa ser diferentes. Si quieren serlo, primero hay que ayudarlos a salir de su vicio y después invitarlos a un cursillo. Y no quererlos llevar a un cursillo porque creo que ahí con las verdades que se dicen se le va a quitar, porque eso no es así. Aunque tú tengas un ejemplo y que digas, no, yo conocí no sé quién y que fue y que era así y cambió, pues sí, pero tú no sabes a cuántas gentes a lo mejor echó a perder esa persona. Entonces, no es conveniente que estas personas vayan hasta que más adelante su precursillo, aunque se va a alargar, pero ya podrán hacerlo, ¿no? ¿Cómo hacer que vayan? Pues ¿cómo hacer que vayan? Para que las personas vayan a un cursillo, pues esto es mediante la amistad y el testimonio, tanto personal como de movimiento. Si la gente ve un movimiento vivo, un movimiento de amigos, la gente va a querer ir siempre a un cursillo. Y hemos encontrado mucha gente que se acerca solamente por ver el testimonio de grupo, pero también por testimonios personales, ¿no? Yo quiero ser como esa persona, yo veo que ha cambiado mucho, que esto y lo otro. Pues aquí la dejamos y de colores.